¿Qué tal? Bienvenidos. En el debate de hoy.es estamos dedicando un especial al centenario del nacimiento de San Juan Pablo II, el centenario del nacimiento de ese Papa tan importante para la historia de la Iglesia y también para la historia de Europa y el mundo, sobre todo en los últimos 25 años del siglo XX. Vamos a hablar en este especial del pontificado y para el debate de hoy.es es un honor contar en este especial multimedia con la embajadora de Polonia en España, con doña Marzena Adamczyk. Bienvenida y muchísimas gracias por atendernos en este contexto de confinamiento. Muchísimas gracias por la invitación y además para comentar un tema de esta envergadura, hombre, siempre dispuesta. La primera pregunta es un poco personal. Me gustaría saber cómo recuerda usted la llegada de Karol Wojtyła al Vaticano. ¿Cómo recuerda usted la elección de Juan Pablo II como Papa de la Iglesia? Como algo, por supuesto, desde hoy, desde mi perspectiva de hoy, ya puedo decir alegría, alegría, alegría. Pero la verdad es que al principio fue una confusión total, porque sabíamos algunos, bueno, los más versados, digamos, en esos temas, sabíamos que el cardenal Wojtyła pertenecía al grupo de los papables. Pero no tanto, porque siempre se creía que estaba, siendo tan joven como era, que iba a la zaga a los más importantes, a los cardenales más curtidos en esas ligas. Y, por supuesto, hay que recordar dos cosas. La inexistencia de los móviles y la existencia de Internet. Entonces, todo en un país tan dominado por la censura, como era Polonia y todo el bloque socialista, por supuesto, las informaciones no circulaban con tanta libertad como lo hacen hoy. Así que recuerdo que justo cuando salió la información en los medios internacionales, me llamó al fijo, que los móviles no existían, lo vuelvo a subrayar, un amigo y me dice, «Habemus Papa». Lo mandé a freír espárragos, pero enseguida, porque creía que era una broma, una reacción normal. No lo llegábamos a creer. Así que la primera reacción fue de sorpresa, pero sorpresa paralizante. No sabíamos cómo reaccionar y, por supuesto, no sabíamos si era del todo cierto. Cuando ya se confirmó la noticia, por supuesto, una explosión de júbilo, pero total. Un júbilo que no se reflejó para nada a nivel oficial, porque las autoridades comunistas sí que tuvieron un problemón. ¿Cómo reaccionar a una cosa tan inesperada y además tan poco deseada? Porque por una parte no puedes decir una noticia fatal, porque es un ciudadano polaco, lo eligen para ser el Papa de la Iglesia Católica, entonces el más alto dignatario de la Iglesia, con la cual los comunistas polacos tenían unas relaciones, bueno, correctas. Así que no puedes decir no nos gusta la idea. ¿Cómo reaccionan? Primero lo cavilan y pasan horas cavilando y al día siguiente en el periódico oficial de las autoridades de aquellos tiempos, en una página de las más lejanas, sexta, séptima, caracteres así de esos súper minúsculos, en un rinconcito, así, una noticia de este tamaño, 1,5 centímetros. El cardenal Karol Wojtyła, arzobispo de Cracovia, fue elegido ayer Papa de la Iglesia de Roma. Punto. Comentarios, cero. Cualquier carga emocional, cero. Estupor. Esta fue la reacción de las autoridades, mientras que la gente, por supuesto, se volvía loca por confirmar la noticia al principio y luego loca de contenta. En este especial también hemos dedicado un programa más histórico a analizar qué supuso el papado de Juan Pablo II. También quería preguntarla, desde sus recuerdos, qué supuso para Polonia el pontificado de Juan Pablo II. Hay que recordar que Polonia había sufrido pues las mayores tragedias que se recuerdan en el siglo XX, el horror nazi, después el horror comunista. ¿Qué supuso para Polonia y para su gente que Juan Pablo II fuese papa? ¿Qué supuso su papado? Sobre todo supuso una cosa, que uno de nosotros
uno de los que sufrieron las consecuencias de lo más terrible, o sea, de la invasión nazi, de la Segunda Guerra Mundial, luego de la presencia comunista. Todo esto lo sufrió Juan Pablo II. Y él es uno de los productos, si se puede decir así, como todos nosotros, de aquellas épocas. Por lo tanto, uno de los nuestros, de repente, ha sido elevado a una dignidad antes inimaginable, no solo para un polaco, para un no italiano y para sobre todo una persona de un país comunista, absolutamente inaceptable para muchos. Por lo tanto, el que fuera elegido supuso para nosotros, sobre todo, un halo de aire fresco, pero enorme, y un halo de libertad. O sea, eso quiere decir, si lo han elegido, eso quiere decir que se puede. Y luego, por supuesto, empezamos a tener esperanzas, más esperanzas que antes. Porque se creía, todo el mundo creía que esa división en bloques sería eterna. Recuerdo que incluso en el año 89, en mayo, a principios de mayo, cuando ya estaba en curso las negociaciones, ya estaban finalizando las negociaciones de la mesa redonda, cuando ya se estaban preparando las primeras elecciones parcialmente libres, todos los llamados kremlinólogos de fuera de Polonia creían que, bueno, esto no era nada, que la Unión Soviética no podía desmoronarse, que el comunismo no podía caer. Eso era imposible. Y resultó posible al cabo de unos pocos días. Lo mismo justo en el 78 con la elección de San Juan Pablo II. Por supuesto, nadie lo esperaba y sin embargo se hizo realidad. Por lo tanto, si una cosa tan inesperada pudo llegar a ser, pues porque no iba a llegar a ser otra cosa y más cosas. Así que eso nos dio una especie de cambio de perspectiva para percibir el mundo, el nuestro, el pequeño, y también el más grande, el fuera de nuestras fronteras. Relacionado con esto de San Juan Pablo II, siempre se valora su capacidad diplomática. De diplomática a diplomático, se puede hablar de Juan Pablo II como un gran diplomático, como un papa diplomático. Bueno, todo lo que sabemos lo confirma, pero a mí me encantaría estar presente, aunque no lo creo, no será posible, para ver los documentos que están en los archivos de Moscú, de todas las negociaciones que tuvieron lugar a lo largo del pontificado de San Juan Pablo II, sobre todo antes del año 89, saber cómo eran las negociaciones que precedían siempre las visitas de Juan Pablo II a otros países, mismamente a Cuba, porque esto se recuerda poco, pero en el año 98 Juan Pablo II visitó Cuba y aparentemente no se habló de ninguna victoria cubana, incluso muchas personas le reprochaban que en cierta manera legitimaba el régimen cubano. Pero nadie toma en consideración que fueron liberados muchos presos políticos, eso por supuesto después de la visita, no inmediatamente, no para que no se pudiera interpretar como una consecuencia inmediata de esta visita. Por otra parte, se empezó a construir el seminario, el único seminario que hay en Cuba, en La Habana, y además el solar le fue entregado a la iglesia como propiedad suya. O sea, no en régimen de arrendamiento. No, es propiedad de la iglesia. Y el día 25 de diciembre, desde entonces, es festivo en Cuba. Antes no lo era. Por lo tanto, esas cosas que a nosotros aquí en Europa nos parecen insignificantes porque cada uno tiene las fiestas que quiere, ¿verdad? No hay, en este aspecto, prácticamente no hay límites. Pero ahí en Cuba el gobierno lo determina todo. Así que este fue uno de los grandes éxitos de San Juan Pablo II. Ahora, por supuesto, en Polonia ni que decir tiene de que sus palabras
que baje tu espíritu y renueve la faz de la tierra, de esta tierra, fueron como una alusión muy directa a lo que hay que hacer. Y, por supuesto, esas homilías suyas en las cuales que de verdad la gente las seguía, en las cuales explicaba cosas aparentemente muy sencillas, insignificantes, las que todos sabíamos, pero explicadas por él, dichas por él, y en un contexto histórico como el que predominaba en aquellos tiempos, dio como fruto el nacimiento de ese gran movimiento social que era la solidaridad. De 10 millones de personas, eso no se volvió a repetir, ni creo que se vuelva a repetir, porque es bastante imposible. Fue un movimiento de protesta, por una parte, pero más para estar juntos y hacer juntos lo que hiciera falta. Así que, por supuesto, sus dotes de diplomático para negociar con Moscú, negociar con La Habana, negociar con Varsovia, negociar con otros países, con los gobiernos de otros países, las autoridades de otros países, creo que no se pueden sobreestimar. Hablando de otros países, usted comparte con Juan Pablo II pues, un acercamiento. Yo tenía escrito pasión por España. Usted lleva muchos años en España y Juan Pablo II visitó muchas veces España. ¿Qué tenía España para Juan Pablo II o qué tiene España para usted? No, ¿qué tiene España en general? ¿O qué tiene España en general? España en general? España tiene un imán, que son sus gentes, que son sus tradiciones. De verdad, yo siempre vengo repitiendo que sois unos privilegiados y unos enchufados con la providencia, porque de verdad, independientemente de lo que sea, siempre salís victoriosos de cualquier cosa, de cualquier dificultad que se os presente, y además, por muy modernos que seáis, seguís siendo fieles a vuestras tradiciones. Y es lo que se aprecia muchísimo en España, en su gente, porque, bueno, un país puede ser precioso, pero un país vacío de gente es una cosa totalmente inhóspita. Igual que ahora pasear por Madrid, pues es una cosa poco alentadora, porque es una ciudad que ha de vivir y siempre estar bulliciosa y con ese movimiento frenético de todo el mundo, ahora tan inmóvil, tan vacía de todo, pues desde luego no es una ciudad atractiva. La aprecias con sus gentes. Y lo mismo pasa con precisamente todo el país. Pero San Juan Pablo II era muy mariano. Y España tiene ese culto a la Virgen y además con su forma tan peculiar, porque en Polonia es impensable que haya conflictos, hasta peleas verbales entre los partidarios de una virgen y los de otra. O sea, los trianeros y los partidarios de la Macarena que se peleen defendiendo a su virgen, eso desde luego es una cosa que es inimaginable en Polonia, pero por supuesto atractiva. Yo recuerdo también cuando hablé en Sevilla hace muchísimos años con un concejal que era a la vez comunista y costalero. Y yo le pregunto, hombre, ¿cómo puede ser que unas las dos cosas de una manera tan armoniosa? Y me contestó, yo puedo ser todo lo comunista que quieras, pero a mi virgencita no me la quita nadie. Y eso lo explica todo, ¿verdad? Así que es ese imán que tiene España, que es tolerante, que es permisiva, fiel a las tradiciones, variopinta, preciosa. ¿Qué quieres que te diga? Gran defensora de España tenemos en la embajada de Polonia. Le iba a preguntar, después de 15 años del fallecimiento de San Juan Pablo II, usted hablaba antes del movimiento de solidaridad, ¿qué queda de la llama de San Juan Pablo II en Polonia y de ese gran movimiento que encabezó, no desde solidaridad, pero sí como apoyando desde la Iglesia ese gran cambio en Polonia? ¿Qué queda? Sobre todo queda el orgullo de todos los polacos, porque se dice nuestro papa. No se dice el papa polaco, nuestro papa. Es
la expresión que utilizamos, que utilizan muchísimas personas, sean o no creyentes, es igual, pero es un motivo de orgullo y la conciencia de que es una de las personas más reconocidas en el mundo entero. La gente puede no conocer a Chopin, pero al Papa polaco lo conoce todo el mundo. Y sobre todo queda la conciencia de poder hacer cosas, de que si queremos va a ser posible. O sea, esa fuerza que él ha dejado. Y además queda una generación que llamamos la generación JP2, de personas jóvenes que en el momento de su muerte lo lloraron a moco tendido porque no habían conocido, entre otras cosas, porque no habían conocido otro papa. O sea, toda su vida transcurrió durante hasta el momento, transcurrió durante el pontificado de Juan Pablo II. Así que una generación que se sentía huérfana cuando él murió, porque fue un pontificado largo y un pontificado muy cercano. En la sociedad, desde luego, ¿qué es lo que puede quedar de sus homilías? Bueno, esos flashes, esas frases cortas que él decía y que la gente recuerda. Por supuesto, no nos engañemos, salvo un puñado de personas, nadie lee sus escritos, nadie intenta profundizar en el mensaje teológico, en el mensaje ético, no. Se recuerda a San Juan Pablo II como nuestro Papa. Quizá esas características que usted estaba explicando ahora mismo sirvan para entender lo que le iba a preguntar, que es que los más jóvenes, porque hubo una generación que solo conocía a San Juan Pablo II, pero ya hay mucha gente que no conoció en vida a San Juan Pablo II y que aún así creo que está muy arraigado en la Iglesia y en la conciencia general. Yo iba a ponerle como ejemplo esa pequeña exposición que usted inauguró en un colegio de Madrid, en el Colegio Arzobispal. Son chavales de la ESO, de primaria, que no han conocido a Juan Pablo II en vida y que, sin embargo, es un santo que podríamos decir que ya es histórico dentro de la Iglesia, que está a la altura de otros grandes santos, están todos a la misma altura, ¿no? Pero digamos que a nivel popular. Sí, es un santo moderno. Todo. Es un santo moderno y es un santo que, bueno, si se me permite, palpable, porque vivió hace muy poco. Muchos lo conocían, lo habían visto de cerca, muchos lo conocían de haber hablado con él cara a cara, porque con lo viajero que era, por supuesto, se prodigaba tanto que mucha gente tenía la posibilidad de acercarse a él directamente. Y además es una cosa que ya se hereda, porque si los padres, esos entonces equivalentes de los millennials de hoy, hoy tienen hijos, que son los millennials de ahora, por supuesto, les pasaron ese legado. Les pasaron ese legado y resulta que, bueno, eso lo asocio un poco con la época cuando Polonia no estaba en los mapas de Europa, no existía como Estado. Duró ese periodo después de las particiones de finales del siglo XVIII y principios del XX, cuando recuperamos la independencia del país, eso duró más de 120 años. Y sin embargo, la gente sabía lo que era Polonia. Acariciaba esa idea a pesar de haber nacido 6 generaciones fuera de ese periodo feliz de la existencia del Estado. Entonces, más o menos podríamos compararlo, a grandes rasgos, por supuesto, con la figura de Juan Pablo II. O sea, es algo que tuvimos, algo muy bueno, algo que desapareció, sin embargo, seguimos siendo fieles, continuamos la tradición, porque ya se ha convertido San Juan Pablo II, su figura, en una tradición. Iba a preguntar para terminar que entiendo que todas las celebraciones o conmemoraciones de este centenario tendrán que esperar de momento, pero aparcadas. Aparcadas las tenemos y además, ¿sabe una cosa? A mí no me gusta inscribirme en la lista esa de las celebraciones oficiales. Yo prefiero, incluso, hay que buscar lo bueno en lo malo. Incluso estoy parcialmente contenta
de que no se celebre ahora, porque así lo vamos a ir esparciendo y preparando un evento cuando nadie prepare nada, quiere decir que el evento va a llegar y va a calar. No se perderá entre una multitud de cosas que se hacen. Así podremos presentar algo de verdad chulo. Muy bien, pues reitero mi agradecimiento, embajadora, por haber participado en este especial del debate de hoy.es. Muchísimas gracias y en el debate de hoy tiene usted su casa. Muchísimas gracias a vosotros, por supuesto. A mí lo de que tiene aquí su casa no se me dice porque yo lo trato muy en serio y un día me presento con una camita plegable y no os deshaceis de mí bajo ningún concepto. Pues Muchísimas gracias. Muy bien, gracias a usted. Y que os vaya bien.